Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Volcana. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Óscar Bedoya. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, Lavin. Oye, cuéntanos un poquito, ¿quién es Óscar? Pues mira, primero de todo, muchas gracias por invitarme, Lavin. La verdad, es un placer estar contigo aquí. Pues Óscar es un ibicenco, siempre llevo a mi tierra por delante, que dio la casualidad que se licenció en Barcelona de licenciatura en Ingeniería Informática, y eso para mí me cambió todo, ¿no? Cuando descubrí que lo que era el desarrollo de software y cómo podía utilizarlo para realmente resolver problemas de la vida real desarrollando software, desde entonces básicamente lo único que me ha apasionado y lo único que hago en la vida es startups y cómo aplicarlas al mundo real, ¿no? Es decir, que toda tu carrera profesional ha ido ligada al mundo de startup. ¿Cómo comenzó y cómo llegas también a Rocket Internet y qué es esto de Rocket Internet? Pues empecé básicamente, sí, es siempre startups. Empecé como programador solo un año, ¿no? Y de hecho, bueno, tengo un gran recuerdo de aquel momento que trabajé con y para Juanjo Rodríguez, fundador de Hotel Network, ¿no? Que hizo un exit hace poquito. Y básicamente a partir de ahí, pues me contrataron en otra empresa que era un ex trabajador de Juanjo también para liderar operaciones de una empresa que se llama Halo, que lo que hacíamos era ride-hailing, ¿no? Un poco el modelo Uber aquí en Europa. Entonces, Rocket básicamente en aquel momento, que como líder europeo del mundo startup y fundadores, por así decirlo, del concepto Venture Building, me contacta y me dice, Óscar, tenemos que, o estamos haciendo el copycat de Uber a nivel global, te queremos para liderar operaciones desde Oriente Medio. Y en aquel momento yo como niño de 24 o 25 años, que solo tenía ganas de crecer por el mundo y a nivel profesional, dije sí o sí o sí. Entonces básicamente pues bueno, empecé con ellos desde Arabia Saudí, pero desde allí ha sido bueno, una andadura de todos los continentes, te diría, menos África, y hasta el día de hoy, ¿no? Claro, porque estuviste en Halo y realmente ¿es un copycat de Uber o tenía un formato un poquito diferente? Halo realmente se enfocaba solo en taxis, ¿no? Era un marketplace para coger un taxi que está libres en la calle, ¿no? La realidad es que en España, bueno, en Europa, como conocemos, el modelo Uber ha tenido más dificultades por tema regulatorio, ¿no? Pero en todos los países que la regulación ha sido más laxa, ese modelo realmente pivotó al modelo de Uber, que es básicamente un poco todo el mundo puede ser conductor, ¿no? Y no solo taxistas, ¿no? Que es lo que realmente funcionó también en Oriente Medio, en Latinoamérica, bueno, en Asia en general, menos Europa, te diría que en todos los sitios. Entonces, estás liderando las operaciones allí en Oriente Medio. ¿Cómo surge todo esto de luego MyTaxi, ¿no? Sí. Claro, Halo y MyTaxi eran los dos players europeos, ¿vale? Uno era el de Inglaterra, que era Halo, y otro era alemán, MyTaxi, que realmente lo acabó comprando una filial de Mercedes, que hoy se llama FreeNow, que es la que vemos aquí en las carreteras de Barcelona, ¿no? Entonces, la operativa o la empresa que empezó Rocket Internet se llamaba Easy Taxi, que al final acabó siendo un merge con Cabify en Latinoamérica, y en Oriente Medio hicimos un spin-off, cambiamos de nombre a Jenny, en la cual aún es un éxito a nivel pues regional. Y ya no solo se hace el tema de ride-hailing como Uber, pues sino se hace pues, comida a domicilio, incluso Booking y demás. Sí. Hostia, yo de Rocket Internet he escuchado mucho sobre la cultura. Fue un venture builder que a lo que se dedicaban era a coger compañías, copiarlas de otros países y traerlas a regiones locales en Europa, ¿no? Creo que la primera compañía, si no recuerdo mal, que copiaron fue eBay y la acabaron vendiendo por 100 millones de dólares. Ese fue su primer éxito. Pero tenían como una filosofía muy casi que militar, ¿no? Casi de marines americanos, ¿no? Buscando siempre ese hipercrecimiento a costa incluso de quizás la psicología del propio emprendedor. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Fueron los años más intensos de mi vida, seguro, y más por la edad que tenía, ¿no? Tengo anécdotas muchísimas que muestran el tipo de cultura que estás diciendo, ¿no?
y venía desde del top founders, ¿no? Al final de los hermanos Summers, que son los fundadores de Rocket. Y fueron los primeros que hicieron, básicamente, trabajaron ahí en Estados Unidos, vieron estos modelos de Internet, ¿no? Y dijeron, esto tiene sentido en Europa, lo replicamos. Y a partir de ahí, pues, replicaron y vendieron varias empresas en 2 o 3 años por cientos de millones. Y dijeron, ostras, esto es un negocio que no veas. Y empezaron a hacer pues esa factoría, ¿no? Que no era tanto Europa, sino lo que hacían era, literal, en su web ponía, copiamos modelos de negocio de China y Estados Unidos y los replicamos en países emergentes con capital, ¿no? Países emergentes de Europa, pues no sé, entendían que en ese momento era emergente, ¿no? A nivel internet. Pero, bueno, entonces, anécdotas, ¿no? Imagínate, una vez al mes, en aquellos años, el Oliver Summer, realmente el CEO, ¿no? El capo máximo de Rocket, tenía una llamada con todas las filiales o empresas que tenía del portfolio, que no te exagero que si pones empresa y países eran cientos, y tenía durante 24 horas, o sea, llamada con cada país, con cada venture, ¿no? Para entender lo que hacían, cómo lo hacían y por qué no crecían, ¿no? Y esa llamada se podía unir cualquier persona en cualquier momento. Y yo llevaba 2 meses ahí en Rocket y digo, a ver, ¿esto de qué va, no? Y me uní como 3 veces a lo largo de 14 horas y él estaba siempre hablando, decir, ¿por qué Egipto en este modelo de negocio este mes no ha funcionado, ¿no? O sea, te dice la cultura de micromanaging, de super hands-on y demás, porque al final era una época donde era claro que muchos negocios de Internet iban a funcionar, ¿no? Pues hoy decíamos, hace 15 años veíamos claro cuando Uber nacía que ese modelo de negocio, no Uber, pero ese modelo de negocio iba a existir, ¿no? Entonces ellos eran, vale, vamos a poner capital a full, que en ese momento era más difícil el acceso a capital, vamos a poner a full capital, vamos a contratar a los mejores, a gente con mucha hambre, para ejecutar súper agresivamente, para ser el market leader en cada país de esos negocios que vemos que va a pasar, ¿no? Y entonces, claro, al final era crecer a toda costa, cero eficiencia de capital, pruébalo todo, cosas bastante agresivas de la competencia es tu enemigo y hay literalmente que matarlo, es un poco te enseñaban a eso. Con lo que, bueno, lo que decías a nivel psicológico, hay que estar preparado, ¿eh? Y es un máster de la vida, diría, pero al que estoy muy agradecido. Como contaba, era como una cultura muy militar, ¿no? Hay que matar al enemigo. Literal. Y el capital que conseguían estas compañías, entiendo que inicialmente era del venture builder de Rocket Internet, pero luego entraba capital externo también para poder seguir con ese crecimiento. Exactamente eso. Es decir, Rocket invertía los primeros cientos de miles, ¿no? Por así decirlo. Tenía literalmente en el edificio Rocket en Berlín, cada habitación del edificio era una empresa incubándose. Era increíble estar ahí, la verdad, tengo que decirlo. Y cuando un poco salía de ese cascarón, enseguida buscaba inversores tradicionales con los que coinvertir en ese venture, ¿no? Y después, sinceramente, se financiaban también de eso porque tenían unos fees brutales, le llamamos headquarters cost, que al final era capital que venía de fuera para invertir en Rocket, que Rocket después invertía en más startups, ¿no? Era un modelo interesante. Que ya no funciona un poco porque ya no tiene sentido, ¿no? El capital ahora es mucho más sencillo, mucho más accesible, ¿no? Y en aquel momento, pues, capital era más inaccesible y esta gente pues sabía cómo hacerlo. Sí, ha habido un crecimiento tremendo en todos los ecosistemas, en todos los niveles y en todos los países, ¿no? Y de esta experiencia, ¿recuerdas algún momento como de mucha presión o alguna cagada, alguna anécdota así divertida que nos puedas comentar? Buah, anécdotas divertidas, varias. Mira, divertidas o dignas de comentar. No voy a decir en qué empresa, ¿vale? Pero hacíamos global meetings, ¿no? Y pues siempre había un global leader, ¿no? Que hacía una presentación especial. Yo recuerdo una mañana en Sao Paulo, hicimos un global meeting y fue 1 hora y media, durante 1 hora y media estuvimos hablando de estrategias, best practices to kill your competitor, ¿vale? Y literalmente
Es decir, por traducir, mejores prácticas para matar a tu competidor. Correcto. Y odiarlo, ¿no? Un poco y crear esa cultura dentro de la empresa. Y te doy un ejemplo muy rápido que demuestra que esto era real, ¿no? Ya ha expirado esto, así que el nivel legal ya no pasa nada, ¿no? Yo recuerdo este vídeo que puso este speaker, ¿no? Este líder en la pantalla, de cómo contrataban interns y tenían mesas enteras con móviles baratos, con la aplicación de tu competidor descargada, y en este caso era el modelo de Uber, ¿no? Y no te voy a decir qué país, pero básicamente se dedicaban a pedir carreras, ¿no? Pedir taxis o taxistas, ¿no? Y cancelarles, pedir y al minuto cancelar, pedir y cancelar, para que digan, estoy hasta los huevos, hasta un sitio de esta aplicación que no funciona, que mis clientes me cancelan y demás, y se vaya a la competencia, ¿no? Después, los mismos interns se subían en esos taxistas y les comentaban sobre hey, ¿conoces esta aplicación, no? Es una de muchas, ¿no? Pero son cosas que realmente te dan que pensar, te enseñan muchas cosas, también valores, ¿no? ¿Qué valores quieres o no quieres en tu vida, ¿no? Pero te demuestra que esto realmente era agresivo, crecer a cualquier costa. Sí, muy, muy heavy, ¿eh? Me parece impresionante escuchar algo como esto que podía suceder. ¿Rocket Internet sigue vivo? ¿Sigue operando? Realmente, como Venture Builder, no. Es decir, ahora solo hacen... y yo tengo el perdido contacto, realmente, pero con lo que es la cúpula, por así decirlo. Es un fondo de inversión, invierte en startups como hay otro fondo, y obviamente tiene pues, participadas, ¿no? Al final tiene un montón de participadas, empresas muy grandes que cotizan en bolsa, que muchos conocemos aquí o en otras regiones del mundo, con lo que el legado es interesante. Y yo te diría que lo más importante y lo que se tiene que sentir orgullosos es que en muchos países han generado un ecosistema emprendedor brutal. Tú realmente vas al sudeste asiático, vas a muchos países de LATAM. En España quizá no tanto, ¿no? Pero gran parte de la ola de emprendedores entre post-2014 a 2020, muchos vienen de Rocket. Entonces, realmente pues, creó una cultura, ¿no? Y una nueva forma, ¿no? de emprender, básicamente, que es para sentirse orgulloso. Es decir, que aparte de lo que ha podido ser como esas tácticas tan negativas y poco fair para la competencia, sí que fueron capaces de dejar como un legado muy positivo en la industria, ¿no? de las startups. Bueno, y yo solo espero que esos emprendedores que luego han salido de ahí no hayan seguido todavía con tácticas de ese tipo y no se las hayan impregnado esos valores, digamos. Porque te quería preguntar, dentro de Rocket también estuviste en otra compañía, en Money Day. ¿Qué es y cómo fue esa experiencia? Eso era un marketplace para reservar spas, peluquerías y demás. La experiencia fue mucho más breve y básicamente fue un desastre. Bueno, un desastre. Se levantó 30 millones y a los 3 años está muerta. Un poco aprendizajes, ¿no? Y en ese sentido, el aprendizaje que me llevé ahí es... en ese momento ya el crecimiento a toda costa no valía, había que pensar un poco más. Y el que ganó finalmente fue el que supo darle a tu supply, o sea, en ese caso a los salones de belleza o spas, la herramienta para que en el día a día no solo le traiga clientes, sino le ayude en el día a día, ¿no? Y fue una nueva ola de marketplaces que estaban como... me sale en inglés, ¿no? Pero enabled por un SaaS, ¿no? Sí. Habilitados por un SaaS que les ayude en el día a día, con lo que la adquisición de clientes es una cosa encima de eso, ¿no? Una capa por encima, pero que sin eso el negocio no tenía sentido, ¿no? Ya, bueno, a partir de ahí, pues bueno, hubieron un par de aventuras más con Rocket, ¿no? Más breves. Aquí si te puedo añadir un punto sobre lo que has mencionado, que son los SaaS Enabled Marketplaces, como los llamamos en Europa. En Estados Unidos hay un fondo de inversión muy conocido que es NFX, que los llama Market Networks. Y ponen un circulito, 3 círculos en los que pone, oye, tienes el SaaS, el Marketplace y el Network. El SaaS al final del día te da eficiencia, el Marketplace te da liquidez
networks, y el network lo que te da es escalabilidad. Y son modelos de negocios muy interesantes, pero muy duros, porque tienes que captar tanto al huevo como a la gallina, además crear el SaaS para que puedan comunicarse entre ellos, transaccionar en base a las transacciones, valga la redundancia, que realizan entre ellos, pero son modelos muy, muy, muy interesantes. Sí, total, ¿eh? Y un poco lo que para mí el learning de ahí también para Rocket, supongo, fue que Rocket fue muy bueno en business transaccionales, no tanto en SaaS, ¿vale? Porque de hecho no me conozco ninguna historia realmente de éxito en ellos, ¿no? De SaaS. ¿Por qué digo eso? Porque al final el B2B tiene una estrategia de crecimiento completamente diferente a un negocio más puramente marketplace o puramente transaccional como un e-commerce, ¿no? Donde el marketing es súper importante, donde puede ser mucho más agresivo ir a pérdidas y con el tema de crecer en market share y demás. Aquí es diferente, ¿no? Entonces tienes que tener más paciencia en construir incluso ese producto, ¿no? Para ese SaaS, para hacer el retainer, ¿no? De hacer esa parte más pegajosa, ¿no? Del cliente, ¿no? A veces las palabras estas inglesas no suenan bien en español. Y claro, Rocket Internet al final acaba con un porcentaje de startups mayor, con éxito, que cualquier emprendedor que quiere emprender por su cuenta, entiendo, por no solamente el capital inicial que pueden llegar a tener, sino porque ya están copiando modelos que funcionan en otros países. Algo que hoy en día quizás con el tema de la globalización ya casi es muy difícil, ¿no? de ejecutar. ¿Qué sucede post Rocket Internet? ¿Qué decides hacer con tu vida? Bueno, yo solo sé emprender, y con Rocket me sentía como eso, ¿eh? Y además, pues hacer un poco parón ahí, una cosa más. A mí Rocket me enseñó cómo hacerlo. Eso es la realidad. Para mí es el máster mejor pagado del mundo. Me dieron millones para perder, básicamente, y aprender, ¿no? Entonces, imagínate. Dicho esto, pues emprendí en un pequeño negocio, una pequeña startup en Dubái, que un fondo me dio dinero para hacer un tema de dark kitchens en Dubái, que se acabó comprando el mismo fondo porque tenía una serie de startups parecidas, al final era un poco family office. Volví a trabajar para Rocket 6 meses de mi vida, porque les dije, oye, os doy 6 meses de mi vida, ¿qué queréis hacer conmigo? Me llevaron a Irán a montar un vertical de una empresa que ya habíamos montado juntos. Sabiendo la metodología militar que tenías, yo creo que no era muy buena idea decirles, haced lo que queráis conmigo. Total. Pero bueno, siempre me ha llevado a buen puerto, ¿no? ¿Y qué sucedió en esos 6 meses, perdona? Bueno, pues ahí le montamos desde cero una vertical básicamente allí en Irán. No sé si esto se puede decir, pero bueno, no es con Rocket, con otra empresa. Se montó una startup se empezó el modelo de Uber, ¿vale? Fue un bombazo. De hecho, es como es la startup más grande con diferencia en el país, muy grande. Millones de transacciones diarias. Y a partir de ahí pues se han ido haciendo verticales en este negocio, ¿no? Pues de comida a domicilio, farmacia, el modelo de Airbnb, el modelo de Booking, todo, ¿vale? Y una de ellas me dijeron, oye, queremos hacer un delivery peer-to-peer, ¿no? Al final un poco lo que sería en España pues un Stuart, o la parte esa de Globo que solo es de envíos intraciudades, ¿no? Pues básicamente en 6 meses montamos eso desde cero. Cuando yo me fui estaba montado 100% a vertical y estábamos transaccionando al día casi cerca de los 100.000 envíos al día. O sea, es muy grande, crecimiento muy grande. Y bueno, fue como mi goodbye, ¿no? a Rocket. Igual fue una aventura muy interesante también. Y entonces luego te surge una nueva idea, ya desde España, si no me equivoco, Propify, ¿no? ¿Qué tal esto? Es decir, ¿de dónde surge la idea? ¿Tenías experiencia previa en el sector? Propify. A veces me olvido de esa parte de mi vida en la cual fue muchos aprendizajes y... ¿Te olvidas o quieres olvidarla? Bueno, sí, las dos cosas. A veces la quiero omitir. Propify era un SaaS para la gestión de alquileres de largo plazo, para que los propietarios puedan gestionarlo de una forma mucho más eficiente, ¿vale? El por qué esto, 2 razones. Una, tenía sentimiento de que siempre me ha gustado estar en el extranjero, te aporta mucho a nivel personal y profesional, pero quería
intentar sentar raíces en algún sitio. Y no me veía en ningún sitio del mundo a la muy larga fuera de casa, por así decirlo, ¿no? Entonces quería estar también más cerca de la familia y demás. Entonces, bueno, volví a España y esa fue la decisión principal. Pues, ¿por qué Propify? La verdad es que, bueno, mi familia tiene un par de pisos de alquiler. Siempre sentí que mi padre nunca había aceptado mi carrera, ¿no? Y que todo lo que no fuera... Yo vengo de una familia de ladrillo, ¿no? Por así decirlo. Todo lo que no fuera ladrillo no es aceptable a nivel negocio. Y digo, ¿sabes qué? Pues voy a montar aquí una startup en el negocio que tú conoces y vas a flipar con lo que Óscar hace y sabe hacer, ¿no? Craso error, ¿no? Para mí, claro, yo no conocía el sector realmente, sabía que existía, sabía que era un negocio grande, pero no conocía el sector, no conocía bien el pay, no conocía bien a mi cliente. Entonces, bueno, fueron 2 años y poco que me ayudaron muchísimo, muchísimo en el crecimiento más, te diría, personal, de por qué lo haces, el propósito, el cómo hacerlo, el olvidarte. Hay una parte que yo no sabía, que al final Rocket, como bien has dicho, te daba negocios que estaban validados y había que ejecutarlos, ¿no? Yo esa parte de validar un negocio nunca lo había hecho, ¿no? Pero yo me creía que era Steve Jobs y lo que tocara lo haría gigante, ¿no? Bueno, hace unos cuantos años de esto y uno aprende mucho, ¿no? Y la humildad, pues, te la enseña también ese tipo de aventuras, ¿no? Y bueno, a los 2 años y medio, después de básicamente perder casi todos los ahorros que había ganado, que eran bastantes, la verdad, porque no quise levantar capital encima de eso, porque dije, y encima lo voy a hacer yo solo y va a ser la hostia. Es decir, pero no levantaste capital. No, Vale. porque pensaba que Óscar no necesitaba eso. Bueno, muchos errores. Y quizás con la pregunta que te voy a hacer ahora esté haciendo un poco de espejo, ¿no? Pero la motivación de montar un proyecto así viene de esa venganza inconsciente y búsqueda de reconocimiento de tu padre por demostrar y por encontrar esa admiración en él. Totalmente, seguro. En ese momento yo no lo sabía, no me daba cuenta. Claro. ¿Vale? Esto vino, sinceramente, yo he trabajado a partir de ahí mucho con psicólogos, con coaches y demás, para ayudarme a entenderme mejor, a ser mejor profesional y mejor persona, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta de por qué lo había hecho, ¿no? Y encontré el porqué. Y me hizo gracia, digo, joder, madre mía. Pero bueno, esa es la realidad. Me ha pasado también. Ahora yo le he dado una vuelta a eso. Bueno, mi padre ya no está con nosotros, pero bueno, pero le he dado una vuelta a ello y ya no hago las cosas tanto como por la búsqueda de esa admiración, ¿no? Sino por ponerme al servicio de los demás. Y de hecho hay algo que me encanta que siempre hablo. Yo también he pasado por coaches, por psicología, por astrología, y Eliseo Gallardo, que es el astrólogo con el que siempre me veo cada 6 meses o cada 5 meses más o menos, hay algo que siempre dice que no es tan importante lo que haces sino desde dónde lo haces, ¿no? Y el cambiar esa perspectiva de hacer las cosas primero desde la búsqueda de la admiración a hacerlo por ponerte al servicio de los demás es un cambio completamente radical, no solamente en lo que haces, sino yo creo también que en el resultado de lo que haces, ¿no? Y la energía que se crea alrededor de ello. Así que bueno, sigamos un poquito con Propify. No, poco más, ¿no? Al final, te diría, a lo mejor no me falta entrar mucho en el negocio, te diría que como aprendizaje también es que ahora ya no haré nunca más en mi vida, es el tema del bootstrap, ¿no? Si quieres hacer algo grande, hay negocios que nacen para ser grandes o no ser, y hay negocios que al revés, ¿no? Hay que identificar bien esto muy bien, y si eres de ser grande, para ser grande necesitas capital. No le veo un gran valor añadido a que estés muy prolongadamente en bootstrap. Eso uno. Y dos, yo me di cuenta que con mi dinero soy fatal. O sea, el tema de... Yo con Rocket aprendí mucho a que la velocidad es importante. Con mi dinero yo era hiper lento. Cada euro estaba mal gestionado, era lento en tomar esa decisión, me dolía. Y no es normal que te duela, ¿vale? Pero es que una startup, la vida de una startup, cada día es riesgo, cada día son decisiones que no sabes cómo van a salir. Pero hay que tomarlas. Si no las tomas, eso seguro que es fracaso. A mí me pasó un poco eso. Entonces, aprendizaje.
Es un aprendizaje tremendo, sobre todo para la gente que está haciendo bootstrapping ahora, ¿no? Entonces, por llevarlo un poco a tierra, imagínate que alguien que nos está escuchando, una emprendedora o un emprendedor, está a puro pulmón levantando su proyecto. ¿Cuál es esa recomendación exacta que le darías a nivel de gestión de dinero? Oye, vete a buscar capital externo cuando llegue el momento, o le darías una recomendación de tomar más riesgos. No me atreveré a generalizar, porque al final es que hay que entender el tipo de negocio que quieres hacer, la visión, tu background, de dónde vienes, quién eres, ¿no? Lo fácil que te puede ser levantar capital o no. Al final es una balanza, ¿no? Entre, y esto es opinión personal, es una balanza entre cuánto me va a costar levantar ese capital que necesito inicialmente versus cuánto necesito para probar lo mínimo de que esto tiene sentido, y a partir de ahí ver, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hay muchos negocios que con muy poco capital puedes tener una validación mínima. Y una validación mínima a veces es, y encima hoy con IA y demás, es decir, hacer un prototipo que realmente visualmente en una pantalla parece que es real y enseñárselo a N clientes es fácil. O muchísimo más fácil que hace 10 años. Entonces, a menos tener esa validación real de cómprame esto y por cuánto, me parece como que obligatoria, ¿no? Y eso hoy es muy simple. Entonces, yo eso, pues esa parte, es decir, eso es bootstrapear eso, ya sea con tu tiempo personal, porque al final tu tiempo, aunque inviertas solo 1.000 euros, si inviertes 5 meses full time, eso es dinero, eso es bootstrap, ¿vale? Y yo creo que es necesario. A partir de ahí, pues yo creo que hay un tema también de velocidad. Es decir, hay negocios, como he dicho, que requieren velocidad porque ya no solo es hacerlo, sino hacerlo el primero o hacerlo más grande. Entonces, y eso muchas veces es con capital. Si no, estás luchando contra alguien con muchos más recursos y eso es difícil de luchar. Estoy totalmente de acuerdo. También creo que hay que entender muy bien cuáles son las consecuencias buenas y malas también de levantar capital, ¿no? Porque las hay buenas que, como tú bien dices, coges una inercia, una velocidad que es completamente diferente a hacer bootstrapping, pero también hay otras que es que te meten en esa rueda o en ese círculo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En el que una vez levantas capital tienes dos opciones: o creces a una velocidad increíble y vuelves a levantar capital para seguir creciendo, o a lo mejor, oye, sigues creciendo ya con el capital que has levantado, o con ese capital que has levantado no creces lo suficiente y necesitas como más capital para rescatar la compañía y hacerla crecer, ¿no? Han habido muchos casos, de hecho, de compañías que han levantado capital, no han crecido lo suficiente, han conseguido levantar capital en una segunda ronda de inversión y luego sí que ha arrancado el proyecto de verdad. Y de hecho, la última invitada que tuvimos fue a Cristina Guzmán, que hablábamos de compañías más deep tech que necesitan levantar mucho capital para el propio desarrollo del producto durante 3, 4, 5 años, porque lo que están creando tiene patente, una innovación tremenda, etcétera, y ya a partir de ahí van de 0 a 100 en cuestión de 2 años o 3 años, porque la tecnología que han creado que es súper innovadora, por lo cual totalmente de acuerdo a no generalizar también en ese sentido. Aquí terminas con Propify. Yo cuando he cerrado alguna empresa he entrado un poco en depresión, no sé si te ha pasado algo similar. No, total. Es decir, yo cerré Propify a la vez que también, por poner una cuña, ¿no? Lo dejé con mi exnovia, ¿no? Hostia, me pasó una situación similar. Entonces, también una vez. ella había venido, no, estábamos en Dubái, ¿no? Había venido a España por mí, ¿no? Y bueno, fue traumático un poco todo y bueno, me ayudó muchísimo, bueno, el tema de terapia psicológica para entenderme el por qué estaba donde estaba y por qué lo hacía, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? 30. 30. 31. Hay una cuestión también, y de nuevo es que estoy metiendo la astrología aquí también. Yo creo que hay que meter alma en la parte de los negocios, ¿no? Y hay una cuestión en la astrología que son las 29 vueltas de Saturno, que habla un poco de que a los 29 sufrimos un cambio muy grande en nuestras vidas y bueno, a mí me pasó justo a esa edad, lo mismo que te pasó a ti, y te iba a preguntar qué fue primero, huevo o la gallina, primero Propify o la novia que se convirtió en ex. Fue consecutivo, diría que casi el mismo mes, pero
No, fue antes Propify. No, perdona. Fue antes la novia y después Propify, perdona. Totalmente. Es lo De mismo. hecho, Coincido. pero bueno, en todo caso, una cosa derivó a la otra seguro, porque al final ya te empiezas a plantear cosas, ¿no? Y al final, cuando le dejé con mi pareja, yo ya estaba en un momento donde me planteaba que algo no está bien, ¿no? Entonces ya es cuando trabajas con psicólogos y podría haber pasado una cosa que la otra. Al final, las dos cosas tenían que pasar, ¿no? Simplemente que a veces las cosas tienen que pasar en su momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya está. Y bueno, gran aprendizaje, ¿eh? No soy la misma persona, desde luego, de la que empezó Propify a la que acabó siendo después de Propify. Seguro. Muy diferente. Coincido contigo. Creo que alguna vez nos hemos hecho el comentario que, además de venir a este podcast, somos amigos y siempre nos decimos que somos hermanos de madres diferentes, ¿no? Total. Hemos pasado por vivencias muy similares y con situaciones muy similares. Entonces, ya, cambiando de tema. No quiero que sude. Luego, fundas Clap.io, Clap con Q, una compañía en Dubái. ¿Cómo surge esto de Clap y qué es Clap? Y mi mujer, estoy casado a todo esto, todas las cosas van bien después, que siempre hay un futuro, felizmente casado. Porque mi mujer dice, buena suerte, mala suerte, nunca se sabe. Mi mujer es la reina de la sabiduría, prometo, es otro nivel, pero en todo caso, esto en concreto, ¿no? ¿Por qué Propify se terminó cuando se tenía que terminar? Propify se terminó un febrero o un marzo, no me preguntes el año porque no me acuerdo, creo que hace 5 años, seguro. Vale. Yo tuve, obviamente, pues esos 3 meses de pasarla, como se muere un familiar, ¿no? Esto vas de negro, de luto, ¿no? Tuvo un luto interno, ¿no? De reflexionar y tal. Pero si se hubiera acabado antes o después, no hubiera pasado lo que pasó después, lo con Clap, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues bueno, yo ya justo antes de Propify, incluso durante Propify, siempre estaba en contacto con algunos de mis excompañeros de Rocket Internet, ¿no? De mi etapa. Para un poco aquello de siempre os haces challenging de ideas, cosas que se pueden hacer, negocios que tienen sentido y tal. Y en estas me vienen 2 de ellos, ¿no? Y me dicen, Óscar, ¿qué te parece este negocio? Y en aquel momento era una empresa francesa, que se llama Sunday, acaba de levantar 110 millones, ¿no? En 9 meses de vida, para hacer esto de que es algo tan simple de solucionar cuando levantas la mano y esperas que venga un camarero para que te tome nota o para pagar, dividir la cuenta entre amigos, se soluciona con tecnología, ¿no? Todos nos hemos sentido en ese momento de decir, que venga ya, no me ve, me quiero ir, etc. Yo, antes de que me dijeran ellos, ya vi esa ronda, dije, buah, es que esto es un no-brainer, esto tiene sentido, esto llegará a todo el mundo sí o sí. Me vienen y me dicen, vamos a montarlo, ¿te unes? ¿Sabes? Y yo estaba en aquel momento en Ibiza, que es donde soy, como bien he dicho, haciendo un poco ese luto, pensando que es lo siguiente para mí. Y, buen sitio para hacer luto. Sí, además en verano, bueno, sí. Y a las 2 semanas estaba en Dubái. A las 2 semanas estaba en Dubái cofundando Clap, ¿no? Con el resto de socios. Y bueno, una aventura pues loca, ¿no? No sé si quieres que hable de ello, ¿no? Pero... Sí, por favor. Pero un poco aquellos años, ¿no? Hace, pues, ¿qué? Un poquito más de 4 años, que parece nada y es un mundo también, ¿no? Pero hace poco más de 4 años, cuando también el capital era más accesible, ¿no? Y había un poco ese boom, se levantaron 17 millones literalmente con un PowerPoint y con un producto que no existía, es decir, era un piloto, una maqueta, ¿no? Siempre diciendo, oye, vamos a hacer lo que hacen estos en Francia, un poco el modelo Rocket, ¿no? Lo que hacen estos en Francia, pero vamos a ir de minuto 0 a 8 mercados. Necesitamos este capital para ser el número 1 en todos estos países y más allá, ¿no? Entonces, bueno, al final, ejecución, lo que habíamos aprendido, levantamos ese capital, te digo, de una forma más o menos fácil, empezamos a abrir países,
empezamos a encontrarnos un montón de trabas también, pero en esta también viene el tema un poco este el de Winter Tech, o como le llamemos, ¿no? Que es básicamente al año más o menos, empezó a haber ese cambio de mindset de los inversores, decir, oye, ya no queremos hipercrecimiento a toda costa, queremos hipercrecimiento pero con EBITDA positivo o teniendo en cuenta el coste y demás, ¿no? Claro, era completamente opuesto a nuestra estrategia, ¿no? Entonces, tenemos que ir repensar todo, reestructurar, ir un poco en contra de ese hipercrecimiento, la verdad, aunque cualquiera que lo vea dice, de verdad no estás hipercreciendo aquí, bueno. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que yo me salí de hace un añito así de la parte de ejecutiva, un poquito más, porque me vine, a veces en aquel momento estaba entre Dubái y Brasil especialmente, pasaba por España pues una semanita al mes o así, que mi mujer estaba aquí y bueno, decidí un poco apostar por la familia. Hay una parte que el club ya está funcionando como un tiro, somos 5 socios, y no tengo el ego como para decir que yo era una parte indispensable, tampoco era el CEO, ¿vale? Con lo que, bueno, hablé con los socios y decidimos paulatinamente salir de club, y aunque les sigo obviamente muchísimo, en el día a día yo no estoy ahí ni me acerco. Y levantasteis 17 millones, ¿volvisteis a levantar alguna ronda de inversión más? 17, 25 y 30. 17, 25 y 30. Sí. ¿Estás cerca de convertirse en un unicornio la próxima ronda ya? Posiblemente, si la ronda se cierra o llegamos a cerrar otra ronda, yo estoy seguro que será un unicornio. La pregunta es, a lo mejor no es necesario, porque la empresa va como un tiro, evita positivo, y la pregunta es si es necesario, ¿no? Porque hay veces que dices, a lo mejor es más por, yo qué sé, y no voy a hablar en nombre de mis socios, es más una persona que está de fuera que se imagina, ¿no? Pues vemos una oportunidad de otra vía de negocio, ¿no? De otro en paralelo, para hacer un poco ese cross-sell a la base que tenemos, adquisiciones, crecimiento inorgánico, ¿no? Pues a lo mejor tiene sentido levantar una ronda para ese push, pero si no, me puedo creer que Club en poco tiempo sea un unicornio. No es que me lo pueda creer, sino que lo será, seguro. Pues, ¿nos puedes dar algunos números de a qué cantidad de clientes, facturación más o menos llegó? Bueno, llega, ¿no? Está hoy, ¿no? Sí, está. No quiero decir algo que no me dejan decir, ¿no? Pero desde luego te puedo decir que está en los muchos decenas de facturación. Decenas de millones de facturación. Decenas de millones de euros de facturación y los miles de euros en transaccionado, ¿no? Perdón, miles de millones. Miles de millones. Sí. Perdona, miles de millones. ¿Vale? Es un poco para decir los números gordos, ¿no? La realidad es que en 2 años se llegó a los 10 millones de facturación, más o menos. Entonces, bueno, y eso recortando en crecimiento, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces cuando hablamos, ahora hablaremos también de mi nueva empresa, ¿no? Uno viene de historias así y todo lo que no sea eso te agobia porque es lento, ¿no? Y no todo tiene ese crecimiento, ¿no? Y a lo mejor a veces es más lento. Hoy con IA mucha gente pues escucha de Lovable y los similares, ¿no? De Cacornio en 1 año, no sé qué. Sí, pero bueno, hay muchos negocios aún que necesitan de otra velocidad, ¿no? Para que tenga sentido, y tiene sentido, ¿no? Creo que esto lo puedes aplicar casi a todo en la vida, y es que en la comparación comienza el sufrimiento. Te quería preguntar, esto es una pregunta que nos manda Alejandro Tagliaferro, nuestro buen amigo de Ibin, una de las agencias de marketing más grandes de España, que no solamente es una agencia de marketing y de growth y de tecnología, sino que además cuando trabajas con ellos se convierten en parte de tu equipo, ¿no? Creo que conoces a Alejandro. Solo muy poco, he hablado con él una vez. La realidad es que me han hablado maravillas de él. Cuando hablas con él también hipnotiza, y sé que su historia de crecimiento ha sido brutal, ¿no? Que en 5 años ya con 50 empleados y para arriba, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, la historia es que al final, es decir, toda empresa tecnológica tiene que crecer. No todo el mundo tiene todas las capacidades para hacerlo de la forma más óptima. Entonces, pues lo mismo que Volcana, ¿no? Que haya partners que se metan en tu empresa para darte ese push
que no tienes por qué tú saberlo todo y hacerlo todo mejor, tiene todo el sentido. Totalmente. Y entonces Alejandro nos pregunta que cuál fue la estrategia de crecimiento, de marketing, que nos puedas comentar sobre Club, de cómo fue de 0 a 10 millones, como comentas, y ahora decenas de millones en facturación y miles de millones en transacciones. También digo, no todo aplica para todos ni en el mismo momento, ¿no? Entonces, para mí un poco es que lo mismo. Generalizar no se puede. Club o empresas similares. Lo que nos funcionó a nosotros inicialmente mucho era el high networkers, en el sentido de gente que está muy metida en el ecosistema, en este caso hospitality, no restauración, en N países, y que con 5 introducciones nos puede realmente generar una facturación de millones. Entonces, a esta gente las incentivábamos de todas las maneras posibles, desde incluso ser inversores de Club, porque es que eso marcaba la diferencia. Y llegó un momento donde nosotros abríamos solo países si teníamos el contacto de este tipo de personas en ese país. Si teníamos el contacto de 1, 2, 3 personas que nos pudieran hacer esas intros iniciales, entrábamos. Si no, no. Porque marcaba la diferencia. Marcaba muchísimo la diferencia. ¿Qué tipo de perfil es este tipo de personas? Pues imagínate, no sé, me invento. Aquí en España, pues, y no sé quiénes son, pero el presidente durante 10 años de Coca-Cola España, ¿vale? Esta persona no la conozco, pero seguro que conoce a los grandes empresarios y dueños de las grandes cadenas de restauración en España, y las tiene a una llamada y no solo le escuchan, sino que dicen lo que tú quieras, Pepe. Porque se ha generado esa confianza en el mercado durante muchos años, ¿no? Pues a ese tipo de personas, que para ellos es poco esfuerzo, pero el valor que generan es infinito. Hablando de padres, mi padre siempre decía una frase que era que la reputación se gana en 20 años y se pierde en un segundo. Siempre me decía eso, siempre. Presión, ¿no? Sí, siempre. Bueno, presión, ¿no? Al final te enseña... Puede ser ahora. Puede ser ahora. Puede ser ahora que la pierda. Con este episodio contigo seguro. No, pero al final te da la lección de no dejar cadáveres por el camino, tratar siempre bien a la gente. Al final, bueno, ya venía de mi esencia y de mis valores, pero que te refuercen esto con una frase así también ayuda mucho, ¿no? Entonces, ¿qué te iba a preguntar sobre esto? Entonces, vuestra estrategia de entrar a un mercado nuevo siempre estaba basada en encontrar a este tipo de perfiles que os podían ayudar a entrar ahí, y lo complementabais con algo más. Bueno, después ya un poco más tradicional al final. Y perdón, se me olvidó comentar si, porque vuestro target de cliente, vuestro perfil de cliente ideal eran cadenas de restauración. Correcto. Siempre. Sí, sí. Es decir, un ejemplo de por qué no estamos en España o en Europa es que hay menos de esas. Es decir, aquí, por ejemplo, en España casi todos los restaurantes son más de lo que se llama en inglés mom and pop, ¿no? Que al final son pequeños negocios, donde el dueño muchísimas veces está trabajando ahí o tiene 2 restaurantes o 3 restaurantes, ¿no? Pero hay pocas grandes cadenas. Entonces, claro, eso es es un negocio hiperfragmentado, que a nivel de ventas es muy difícil, y no solo eso, sino que son poco profesionalizados, ¿no? El empresario que quiere optimizar su negocio piensa constantemente en cómo hacerlo, y nosotros le ayudábamos a eso. El pequeño empresario que está regentando su propio negocio en restauración ve menos valor en nuestra herramienta, ¿no? Que al final le llevábamos a rotar más mesas, a que fuera más rápido ese cobro de la cuenta, experiencia de cliente. Lo veía menos y lo veía casi como un coste, cuando que realmente no era tal que así, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Tenía mucho sentido y de hecho lo ha demostrado el resultado, ¿no? Para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de Dubái? Lo mejor, seguro lo tengo claro. Lo peor no lo tengo claro. Lo mejor es que, y yo siempre digo, yo tengo muchos amigos en Dubái, ¿vale? Y para mí yo iba a cenar, éramos 10 personas y éramos 10 nacionalidades, ¿no? Desde gente de Latinoamérica, África, Asia, Europa, todo. Entonces, el input multicultural que te entraba de nivel de aprender y aceptar otras culturas, otras formas de pensar, de trabajar, opinión, eso, y yo estoy eternamente agradecido por eso,
y por los amigos que aún tengo ahí de todos los países de nacionalidades del mundo, ¿no? Lo malo, lo que a lo mejor lo que más odiaba yo es que Dubái también atrae mucha gente muy atraída por el dinero fácil, si se le puede decir. Al final se mueve mucho dinero, mucha inversión, muy pocos impuestos y atraía mucha gente pues, que era más del show off, ¿no? Yo he llegado a conocer gente que, con todo cariño, llevaba un Ferrari, pero literal, un Ferrari, y después estaba compartiendo piso con gente que no conocía, ¿no? Es decir, porque es más importante lo que enseñas para afuera que lo que hay dentro, ¿no? Mi padre, que es una admiración para mí en esto, es completamente lo opuesto, ¿no? Es decir, nadie tiene que saber lo que tienes o dejas de tener y no tienes por qué demostrárselo a nadie, ¿no? Y a mí esa parte me era muy confronta mucho conmigo. Entiendo. Y luego, después de esta experiencia en Dubái, has comentado que vuelves a España, ahora montando un proyecto nuevo del cual hablaremos, pero antes de hablar de Nestra y del proyecto que estás montando ahora, te hago una pregunta. Si tú fueses un oyente o una oyente de este podcast, ¿le recomendarías suscribirse al canal? Primero de todo, segurísimo. Equipo, yo siempre digo, yo soy equipo Lavin, ¿no? Ahí es donde vaya Lavin, yo voy. Entonces, antes de saber lo que, incluso esto, de qué era, de qué hablaríamos o de qué se hablaría en el podcast, yo estoy dentro. Porque Lavin siempre lo hace bien. Entonces, sí, quiero pensar que, bueno, yo del que menos, ¿no? Pero que entre todos, pues los speakers, ¿no? O los entrevistados que vengan aquí, iremos dejando migas que aquellos que quieran emprender, estén en el ecosistema, puedan al menos hacerle reflexionar sobre temas personales, profesionales, ¿no? Aplicados, obviamente. Entonces, estoy segurísimo que es una muy buena fuente de conocimiento gratuito. No me has podido vender mejor, no nos has podido a todo el equipo de Volcana también. De hecho, me acuerdo y te cuento la anécdota con Alejandro de Ivin, que me acuerdo que tenía la idea de montar el podcast, lo llamé por teléfono, le dijo, quiero hacer esto, y me dice, ¿cómo te voy a decir que no? Vamos a ello, ¿no? Y se apuntó al proyecto de lleno. Volviendo a hablar un poquito ahora sobre la vuelta a España, decides no solamente venir a casarte con Samantha, con tu mujer, sino que decides montar Nestra. ¿Qué es Nestra? ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Nestra es realmente mi pequeño bebé, ¿no? Es recién nacida, literal. Pues Nestra nace, aunque lo he dicho muy por encima, mi familia, bueno, mi padre fundó una promotora inmobiliaria residencial en la isla de Ibiza hace pues, unos 35 años y eso hace que yo haya vivido el negocio mucho, ¿vale? A veces hago la broma, pero es una broma real, que mi padre no sabía ningún nombre de alguna novia que he tenido, pero yo sabía todo de la promoción, ¿no? En la mesa de comer solo se hablaba de eso, ¿no? Y después, bueno, al final un poco por legado, pues también hice un máster de gestión de promoción y demás. Y hace unos 7 años empecé a gestionar la empresa familiar como side job, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo que soy una mente pues, inquieta, que le flipa la tecnología y cree mucho que la tecnología está aquí para ayudarnos en todos los aspectos ineficientes que hay en la vida, sobre todo aplicado a la vida profesional, empecé a plantearme, creo que la promoción necesita o podría apalancarse en tecnología para promover más y mejor, más vivienda, ¿no? Y eso es una cosa que lleva años en mi cabeza. Cuando dejé Nestra Club, me vine a España, le empecé a dar más en serio una vuelta a esto. Es decir, obviamente yo iba a emprender otra vez, eso sabía todo el mundo, incluso al menos yo a veces, yo digo, no, ya estoy, pero no, eso todo el mundo sabía que iba a hacer otra vez. Entonces siempre me decía algunas personas, oye, next time, la próxima vez que hagas algo, por favor, dímelo otra vez, ¿vale? Entonces, pues bueno, fui con ese discurso, ¿no? Oye, aún no sé exactamente qué, pero voy a emprender con la misión de vamos a apalancarnos en tecnología para promover más vivienda. Vale, pues con eso hicimos un pequeño ticket y empezamos a trabajar, ¿no? Nacimos con la idea de ser una promotora 100% digital, ¿no? Donde poníamos realmente al consumidor, al propietario, el comprador de esa vivienda en el centro, donde construíamos
dónde quería, cómo quería, lo que quería, ¿no? Pero sinceramente yo sabía que había un montón de cosas que eran muy difíciles, ¿vale? Que tenía hipótesis de que se podrían solucionar, pero a los 4 meses enseguida me di cuenta, digo, esto puede ser un negocio interesante, pero es un negocio que va a tardar muchísimo en escalar, un tipo de negocio que necesita un tipo de inversión que no es la misma que yo estoy acostumbrado, ni tampoco es un negocio que sea 100% digital. Y a mí hay una parte que me encanta la tecnología. Y entonces, pero seguía habiendo el mismo problema. Las promotoras no utilizan tecnología como podrían utilizarla. Entonces, a base de, esto ya estamos en agosto de este año, o sea, hace 3 meses, empezamos a hablar con muchísimos promotores, o sea, decenas de promotores para entender qué problemas tenían, cómo lo hacían, cómo lo solucionaban, qué envisionaban, qué les gustaría tener. Empezamos a encontrar patrones que yo como cliente, ¿no? Como promotor, también tengo, ¿no? Y nació este concepto que hoy es Nestra, que es esta plataforma all-in-one para la gestión del día a día del promotor. Desde la parte de análisis y estudios de viabilidad de inversiones, ¿no? de solares, de qué se puede hacer a nivel urbanístico, qué resultados financieros pueden tener y demás, todo el camino hasta la entrega de ese futuro edificio a sus nuevos compradores, ¿no? O propietarios, ayudándoles en el día a día y demás, hacer básicamente optimizar sus recursos, reducir riesgos, que hay muchos durante que son periodos muy largos, y sobre todo a mejorar la experiencia del cliente final, ¿no? Y bueno, y con esas básicamente construimos un pequeño piloto de una parte de esta del producto, lo empezamos a vender con un piloto que no funcionaba, empezamos a crear tracción, escuchamos muy buen feedback y hace pocas semanas empezamos a tener un producto del cual me siento avergonzado, pero al menos funciona, ¿no? Y ya tenemos clientes, ¿no? Eso empalmo con lo que voy a hacer un pequeño break, que es el tema de que se dice mucho, ¿no? Pero que es real. Lanza, si no te da vergüenza, esto es de YC, ¿no? Si no te da vergüenza tu producto, es que vas tarde, ¿no? Y es que es así. Creo que el primero en decirlo fue el fundador de LinkedIn. LinkedIn, pues sí. Mira, al final la mafia de PayPal. Pues es tal que esto, ¿no? Y me lo creo. Entonces nosotros estamos en esas, con una visión de esta all-in-one, ¿no? Hoy empezando por una parte muy pequeñita de lo que es esa cadena de valor, súper contentos y a comerse el mundo, ¿no? Desde España hasta América y Asia. Hemos hablado de copiar modelos de negocios, pero esto es algo completamente nuevo. La recomendación que le darías a un emprendedor o emprendedora que nos está viendo sería el de hacer esa comunicación con clientes potenciales primeros y probar y preguntar y tal. ¿Y cómo has llevado como esas entrevistas? Porque creo que se comete mucho el error de darle la solución directamente antes de entender el problema. ¿Cómo has gestionado esto y cómo lo puede llevar un emprendedor o emprendedora a tierra? Claro. Y lo mismo, yo no lo generalizo, yo hablo de Nestra y de opinión, que seguramente será errónea. Dicho lo cual, primero, es decir, el escuchar. Hay un libro buenísimo que de hecho me recomendó un crack del equipo que se llama Xavi. Dice, léete The Mom Test, el test de mamá, ¿no? Que, en inglés. Que básicamente, es decir, y esto yo lo decía antes de leerme el libro, y decir, mi madre ya me dice lo guapo que soy. Dime lo malo, ¿no? Porque si no, no puedo mejorar, ¿no? Entonces es hacer esas entrevistas, pero preguntando preguntas que realmente te den valor. Es decir, si a ti te pregunto, Lavin, oye, ¿verdad que mola mucho mi producto? Vas a decir que sí, porque ya la pregunta está incentivada a eso y todo lo demás va a ser ponerme triste, ¿no? Pero en cambio te digo, ¿qué partes de tus dolores te puede solucionar esto? Entonces ahí ya es una pregunta con una construcción detrás que te pueda dar valor, ¿no? Y eso es si tienes un prototipo, ¿no? Pero al final es hacer entrevistas y preparártelas antes con qué preguntas abiertas te pueden dar valor, ¿no? Y eso lo hicimos muchísimo y lo preparamos mucho, ¿no? Y a partir de ahí es encontrar cómo gente que dice cosas diferentes realmente está diciendo lo mismo, ¿no? Qué interesante. Y después de haber emprendido tantas veces, ¿con qué retos te estás encontrando ahora? Te diría que uno de los grandes que es que, como has dicho, con Rocket o con otras empresas, yo realmente era muy bueno copiando, o soy bueno copiando, ¿vale? Sé ejecutar, soy un buen ejecutor. Pocas veces solo con Propify, y ya acabó como acabó, no había copiado, aunque sí que te diría que había modelos que funcionan, ¿vale? En España no ha habido ninguno que digas, wow,
¿vale? Pero también es por el mercado, muy atomizado y tal. Pero en todo caso. Entonces, para mí esa fase de entender tu cliente y darle valor es muy difícil. Entonces, yo te diría, o ves un pain, entiendes muy bien el pain, entender muy bien el pain, el poder empatizar con tu cliente brutalmente, para tú con tu creatividad y tu entendimiento de producto darle la solución. Yo creo que el no perder nunca es demasiado tiempo para entender a tu cliente, para hablar con él y entender ese pain. A día de hoy, yo creo que, por ejemplo, en Nestra, como yo soy también el cliente y puedo, constantemente hablo con nuestro cliente también, la solución es literal, que cuando la utilizan es wow, por fin. Y a veces en plan dices, no sabía que me podías solucionar, la mayoría de las veces, no sabía que me podías solucionar este pain, pero ahora es, ostras, ¿sabes? Y eso es una pasada. Y creo que eso es solo porque inviertes mucho tiempo en entender el pain. ¿Cuál es tu objetivo con Nestra? ¿Quieres que se convierta en el próximo club en tu portfolio? Desde luego, no sé si el próximo club, porque al final son diferentes, ¿no? Y estructuras y demás, pero desde luego, yo siempre digo, si Nestra nace, Nestra o es un player internacional y grande o no es. Es A o B, ¿no? Lo tengo clarísimo. Por muchas cosas. La primera es, egoístamente, es lo que me gusta. Yo necesito salir de España de vez en cuando, por trabajo, me encanta. Siempre digo que la mejor forma de conocer el mundo es trabajando, y lo digo de verdad porque es lo que he vivido yo, es cuando conoces la cultura y demás. Entonces, Nestra me tiene que llevar todo el mundo. Y es donde vamos. Y así que una parte egoísta me tiene que llevar a hacer eso. Y porque me creo que realmente lo he estudiado. Hay muchos mercados que, como España, hay mucho promotor muy pequeñito que necesitaría, aunque no lo sepa, software para optimizar sus operaciones y la experiencia de su cliente. Y has levantado algo de capital pequeñito, como has mencionado, de algunos friend, family and fools, ¿no? Esos amigos familiares y bueno, gente que apuesta por ti con los ojos cerrados, ¿no? Hay una cosa curiosa, y es que desde Volcana te vamos a ayudar en esta nueva ronda de inversión, o te estamos ayudando ya con esta nueva ronda de inversión. ¿Por qué cuentas con un partner como Volcana? Porque después de haber tenido experiencia de haber levantado más de 65 millones, dices, hostia, voy a contar con Volcana para mi nueva ronda de inversión. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Primero es la... Vale. Un emprendedor tiene que hacer muchas cosas, ¿vale? En Club he dicho antes que éramos 5 socios, somos 5 socios. Con mucha experiencia pasada, ¿vale? En diferentes ramas del negocio. Claro, ahí podemos tener una persona que además era un crack, o es un crack. Te hablo que en un Club, ya para hacer un paréntesis, hay 2 personas que ya han hecho unicorns, ¿vale? Es decir, gente muy, muy buena. Y levantar capital no es un problema. Entonces, eso va a empezar. ¿Por qué digo esto? Porque en Club se da la casuística de que ahora mismo, hoy, estoy solo. En Nestra. En Nestra, como founder, ¿vale? Somos equipo muy pequeño, somos 3 personas, yo y 2 más. Entonces, tengo que hacer 1000 cosas para que el producto vaya donde tenga que ir. Al menos intentemos crecer en ventas. La parte administrativa y burocrática, gestión de equipo, estrategia, fundraising y demás. Para mí, fundraising es una parte... Hay que hacerla bien. Es decir, como todo en la vida, hay que hacerlo bien. Yo, hoy, con mi tiempo, si hago bien el fundraising, no hago bien todo lo demás. Entonces, como hemos hecho antes con Ibin, ¿no? Lo mismo. Si encuentras a un partner que te pueda ayudar a hacer esto de la forma que tú querrías hacerlo y que no puedes hacerlo, no veo el sentido en no hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de ahí, pues, asegurarte que pues, yo con Volcana obviamente confío mucho en ti, hemos trabajado mucho juntos, sé cómo trabajáis, lo hemos incluso hablado mucho cómo sería esto antes de ser, ¿no? Me he sentido muy cómodo y de momento estamos muy contentos, ¿no? Ahora hay que salir al mercado, ¿no? Que no hemos salido. De hecho, supongo que a lo mejor para cuando salga este podcast ya estamos en ello, pero entonces yo creo que depende de quién y cómo, ¿no? Es decir, la verdad, si hubiéramos sido 3 Oscars con mi experiencia personal, no estaríamos en Volcana, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera sido Oscar hace 10 años,
o 3 Oscars hace 10 años, te diría, pues tiene sentido, ¿no? Porque nunca lo he hecho, no sé cómo funciona, ¿no? Yo te diría que hoy sé cómo funciona, pero no tengo capacidad para hacerlo. Entonces, hay que entender cada uno su momento, ¿no? Y hay partners para todos en todas las áreas y fundraising es una de ellas. ¿Y a un emprendedor que está empezando, se lo recomendaría? Bueno, un poco lo que acabo de decir, ¿no? Al final, el tema de... es que, claro, hay gente que... Incluso gente muy veterana, que sabe muchísimo de su industria y demás, pero ve un pain, tiene un producto y demás, pero nunca ha hecho fundraising en su vida. No sabe cómo funciona, no sabe ni... ¿sabes? No se cree, no entiende que realmente mi empresa pueda valer 4 millones si no tenemos clientes, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, y te lo puedes leer, hay mucha literatura, pero que te expliquen, que tengas un partner que te ayude a poner esos números en un lugar, a estructurar toda la ronda, ¿no? Los timings, cómo pitchear. Claro, eso no es trivial. Es decir, puedes intentar aprenderlo tú, tardarás mucho, te equivocarás mucho, pero es que a lo mejor en fundraising no te puedes equivocar mucho. ¿vale? Esos errores son muy caros, Correcto. muy caros, porque Correcto. el equity, el porcentaje que da de tu compañía y sobre todo en una fase temprana puede costarte muy caro y además también los derechos dentro de ese pacto de socios a los inversores y al final nuestro trabajo en Volcana es el de maximizar la cantidad de capital que puede conseguir un inversor, minimizando la cantidad de porcentaje y teniendo el mayor control de su empresa tras esa ronda de inversión, ¿no? Y te diría algo aún peor, que es una cosa, es tener un producto de la leche, una idea de la leche, una ejecución de la leche y morir por caja. Entonces, peor que todo eso es morir. Entonces, correcto. Claro, y a lo mejor es porque simplemente no has sabido cómo hacerlo y demás, ¿no? Y que la gente se cree, ostras, me han dicho 10 veces que no y esto no tiene sentido. Muchacho, que hay gente que para conseguir una ronda habla con 100 personas, me refiero. ¿Sabes? Sí. Entonces, hay muchas Nosotros cosas. nos metemos también mucho en esa parte psicológica, ¿no? Cuando el emprendedor ha sido rechazado muchas veces, ya empieza a sentir un poco esa presión y ese miedo también empiezan digamos, a salir muchos bloqueos emocionales, muchos bloqueos de mentalidad y demás, y bueno, apoyamos en eso. Llevándolo a un tema emocional, así para picarte un poquito, ¿qué opina tu padre de Nestra? Mira, pues te voy a decir una cosa, ni lo sabe. ¿No lo sabe? No lo sabe. Yo hice la paz conmigo mismo de que no hay que mostrarle nada a nadie y que todo lo que hago lo hago por mí. Aprendí que en ese caso, pues mi familia tiene su mundo, ¿no? Y no todo el mundo tiene por qué aceptar o entender lo que los demás hacen, ¿no? Antes hablábamos, que no tenía que ver fuera de cámara, ¿no? Del tema, pues hablábamos de comida vegetal y demás, ¿no? No todo el mundo tiene que aceptar si comes o no comes, o aceptas que la gente coma carne o no, y tal, ¿no? Pues un poco te diría que he sentido, me siento más cómodo yendo a mi bola. Ellos saben que estoy siempre haciendo cosas, que si no es Nestra, estoy también pues, en fondos de inversión, estoy ayudando a emprendedores, estoy con 1000 cosas. Entonces, cuando me preguntan, todo bien, ya está. Porque no, sinceramente, esa parte no me aporta nada. Y si de hacer algo, yo los conozco, se estresan y ahora empezando otra vez, ¿y qué pasa si? Y vas a perder dinero, y yo, no me apetece. Entonces decidí no simplemente, saben que estoy en algo, pero... ¿Sabes que eso es amor? El hecho de que te digan, oye, te puede salir mal, puedes perder dinero, porque es el miedo que tiene tu padre y el miedo, fíjate, que es una cara de una moneda con dos caras y la otra cara que tiene esa moneda, aparte del miedo, es el deseo de tu padre de que las cosas te vayan bien, pero lo refleja a través del miedo y bueno, hay que cambiar un poco la cara de la moneda y muchas veces tener una conversación interesante, decirle y explicarle las dos caras de la moneda sirve, y otras veces, como son nuestros padres, es difícil el cambio, ¿no? Ahí voy. Yo tengo que decir que estoy muy en paz conmigo mismo porque lo he intentado muchas veces y hay una parte que no podemos intentar cambiar a la gente, ¿no? Y puedes hacer lo que está en tus manos para entender y llegar a un punto en común, pero cuando no, hay una parte que te drena de energía y para mí la energía es muy importante, ¿no? Rodearme de gente y que me llena, ¿no? Igual que le puedo llenar yo a ellos, ¿no? Y hay conversaciones que puedes tener con los amigos de la infancia, pues no hablo de Nestra tampoco incluso ellos saben, porque sinceramente no me aporta nada en esa parte, pero me aportan amor, ¿no?
Y entonces con ellos me lleno pues más en risas, ¿no? Y con mis padres pues es más cariño, ¿no? Y después tengo muchos amigos a los que amo y respeto mucho, también en el sector startup, en más tecnología, que es un poco, me entienden, y hablamos mucho de esto, ¿no? Pues es entender con quién y cómo, ¿no? Y ya está. Vuelvo a insistir simplemente que esos comentarios y tal es el puro deseo de tu padre de que las cosas te vayan bien y que hay mucho amor ahí detrás. Hablando de viviendas de nuevo y un poco para cerrar la parte de Nestra, los precios de la vivienda y del alquiler están subiendo mucho. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo crees que se van a ir reduciendo? ¿Crees que la tecnología puede llegar a ayudar a ello? Mira, no me voy a cortar un pelo, porque además creo que es un problemón, ¿eh? Y yo, aunque te diría que dirijo una promotora y una promotora se ve como un poco como el enemigo, ¿no? De la población, especuladores y demás. Que tengo que decir que en parte yo antes lo veía un poco así también, te diría. Es muy fuera de eso, porque sin promotores no hay supply, no hay oferta, y sin oferta los precios estarían peor, ¿no? Y con esas empalmo y diría que el problema, como cualquier mercado, si no hay oferta y la demanda es mucho más grande que la oferta, el precio sube. Es que tenemos vinos aquí, tenemos unos vinos riquísimos, que si quieres pues me los describirás, ¿no? Pero si de repente tú y yo queremos vino y somos unas personas que no nos conocemos y solo hay una botella, pues posiblemente el que pague más se la lleva. Porque así funciona el mercado, ¿vale? Entonces, pues realmente es lo que está pasando en la vivienda. La única forma, yo creo, es producir más vivienda. Y ahí, ¿quién entra? Pues entra mucho la política. Te puedo hacer casos reales que duelen, ¿vale? De cómo ponen, aunque se llenen la boca de estamos ayudando, esto no sé qué, licencias, vivienda social, lo que sea. Los trámites son muy largos, te voy a decir una palabrota, pero muy largos, muy difíciles, lo que pone mucho riesgo al promotor. Y te voy a hacer también un cálculo rápido, es decir, al final, aquí como todos, cualquier negocio, también el del vino, lo que quieres es, más o menos, tienes que ganar un dinero, si no, no es un negocio, ¿vale? Entonces, nosotros hablamos siempre de TIR, ¿vale? El retorno de la inversión anualizado, ¿no? Si un proyecto yo podría hacer sin trabas ninguna burocrática en 2 años y 3 meses, por todo el sistema de burocrático, se va a 4 años, haz las matemáticas, pero yo de X dinero tengo que tener un retorno de me invento, un 15% anual, que es nada para un negocio. Claro, si ese 15 anual lo pones en 4 años, el margen tiene que ser mucho mayor. Entonces, el precio es mucho más alto. Entonces, para empezar por ahí, ¿vale? Y también, pues, si quieres ir más allá, es el tema de cómo hay tanta demanda para tan poca oferta, todo se baja para abajo y hasta el precio del suelo. Es decir, lo que antes era un patatal que no quería nadie, ahora el que tiene ese patatal dice, yo sé que hay 5 promotores aquí que están dispuestos a pagar, pues hago un bidding y pagar el que pague más, el que pague más alto. Entonces, ya si el precio del suelo, nosotros en Ibiza estamos comprando a precio de patata, bueno, el solar de patatas, a un precio que la gente en el centro de la península compra un piso entero, ¿vale? Y aún hay que construirlo y sacar un margen. Entonces, claro, ¿dónde está la problemática? Para mí es en hacer más oferta. Claro, y yo al final la conclusión a la que llego con lo que has comentado es que sí, la tecnología va a avanzar tanto en la parte más física de construcción como en la parte más de software, donde Nestra es parte de todo ese ecosistema y busca acelerar también los procesos de esas promotoras para crear más vivienda más rápido, hacer la venta más rápido, toda la gestión de la promoción más rápido, pero que hay una parte burocrática que tiene que apoyar y se tiene que mejorar, que ojalá que sea también la tecnología la que nos lleve a eso, ¿no? Que hay países que es así, ¿eh? Sí. Hay países que es así, pero totalmente. Entonces, en Extra llegamos a todo lo que no llega, digamos, todo lo que está en poder de un promotor, ayudamos a que sea mucho más rápido, mucho más ágil, disminuya riesgos y demás, ¿no? Pero claro, hay una parte pues fundamental que es la burocracia y es literal. Es decir, si presentas un proyecto y estás un año esperando licencia, pues es lo que hay, ¿sabes? Ahí no hay mucha tecnología que hoy externamente puedas hacer, ¿no? Hay tecnología que puede aplicar el ayuntamiento de turno para hacer eso mucho más ágil que o sea, se podría hacer. Pero bueno, eso, como es cosas de palacio.
Te cambio un poquito de tema, hablemos un poquito más sobre ti a nivel personal, Óscar. ¿Cómo gestionas esa presión a la hora de tomar decisiones en estos contextos que son de tan alta incertidumbre, ¿no? Has pasado por Rocket Internet, has montado muchas startups, ahora estás en un momento de incertidumbre también. ¿Cómo gestionas estos momentos? Cómo los gestionaba y cómo los gestiono son cosas muy diferentes. Cómo los gestionaba antes era burn out, lo mando todo a tomar por viento, me voy 3 meses a viajar por el mundo yo solo y eso es mi sanación, ¿no? Huir del problema, ¿no? Que me ha ayudado a conocer muchos países en todo caso, pero porque me he quemado muchas veces. pero hoy ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Una es, primero, yo trabajo casi semanalmente con mi coach, ¿no? Pere, que es un puto crack. Y hay una parte que es la disociación de la persona profesional y personal, ¿no? Que si entender real y creértelo que si una decisión o un negocio va mal, Óscar sigue siendo Óscar, ¿vale? Y Óscar tiene donde comer hoy y mañana, ¿vale? Entonces, es relativizarlo y decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que algunos inversores pierdan dinero. Bueno, ellos están aquí porque saben que puede pasar eso. De hecho, por estadística, casi seguro va a pasar eso, ¿no? Es la estadística, ¿no? Obviamente lucharemos para que sea completamente lo contrario, si no, no estaría aquí, ¿no? Pero entonces, si entiendes eso y te lo crees, todo lo demás es mucho más fácil, ¿no? Porque digamos que bueno, lo normal es que todo se vaya a un sitio, a basura, pues todo lo que hagamos es para evitar que no. Pues bueno, a lo mejor hay suerte, ¿no? Pues entonces, si lo piensas un poco así, todo está mejor, ¿vale? Que es muy fácil decirlo y a veces no tanto hacerlo, ¿vale? Yo mismo me lo estoy creyendo, me lo creo, me lo siento así, pero hay días que de repente se te olvida, ¿no? Y estás ofuscado y llegas a casa y mi mujer me dice, oye, Óscar, hoy... Sí, hoy... Porque ya se ve, ¿no? Entonces, pero es una... Y después de tener un apoyo, ¿no? Para mí, ese sentido, por ejemplo, yo nunca había tenido antes, yo lo digo, sin mi mujer yo no volvería a emprender ni de broma. Hablando de tu mujer ahora, imagina que tu vida es un cap table, ¿no? El cap table es básicamente cómo está dividido el porcentaje de una compañía entre inversores, emprendedores, quién tiene qué. ¿Cómo dividirías tu cap table a nivel de tu tiempo, no? Vale, otra cosa que no he dicho y para mí es religión, es salud y deporte, ¿no? Bueno, verás que tengo WOP y tal, pero no es nada de modas, llevo 3 años con él. Para mí la salud es fundamental. O sea, yo con Rocket he estado en momentos donde trabajaba todos los días 14 horas, me daba igual todo, ¿vale? Salud y demás. Eso no soy yo, no es sostenible y no funciona, al menos para mí. Entonces, para mí, el cuidarme, el dormir bien, el hacer deporte casi todos los días, aunque sea un poco, es necesario, es obligatorio y te aseguro que eso es más importante que incluso que el negocio, en el sentido de que si tengo que cancelar un meeting y ese día no he hecho deporte, lo cancelaré. ¿Vale? Para mí eso es fundamental porque al final, a la larga, el negocio se va a beneficiar de eso. Salud. Después el tema de negocios. Pero el negocio en el sentido de, para mí, el Óscar empresario, que es parte de Óscar, tiene que estar, porque es que soy tan inquieto, me gusta tanto el crear oportunidades, generar valor en la sociedad de alguna forma con tecnología, que tiene que estar sí o sí en mi vida, ¿no? Me encanta hablar de ello. Es que a veces la gente que no entiende de eso me dice, Óscar, que solo hablas de eso. Y digo, es que es lo que me gusta, ¿sabes? Que ¿no? Entonces, claro, esa parte, pues diría, ahí está, llevamos 30-30. Diría que el resto es familia y amigos, ¿vale? Y después yo, Óscar, necesitan al menos un porcentaje. Sería mucho más, posiblemente con la edad será más, es aventura. Óscar le encanta la aventura, le encanta poder sentirse que no controla la situación, que está en entornos completamente desconocidos. Pues cuando dice, Óscar, te vas a Irán en 6 meses. No tenía ni idea de Irán. Por supuesto, o sea, ni me lo pienso porque me flipa, ¿no? Y eso me llena, y me llena de creatividad. Entonces, yo diría que esas 4 cosas son un poco mi cap table, pues 30-30-10 o algo así. Qué bueno, me ha encantado esa última. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas,
¿vale? Puedes responder con pocas palabras, pero no son difíciles, ¿no? No es un examen, tranquilo. En Volcana nos gusta mucho dar visibilidad tanto a las mujeres emprendedoras como inversoras. Sabemos que hacen falta más en nuestro sector. Una mujer líder que te inspira. A ver, sinceramente, hablo mucho de mujer, pero es que es la realidad. Yo creo que es el liderar desde la autenticidad es brutal y sinceramente, y pues seguramente es mi mujer, no conozco a nadie que lo haga tan auténticamente. Entonces, ella. Siento lo mismo con Carla. Y además de las mujeres más fuertes que he conocido en mi madre, y digo de las más fuertes porque conozco a mi... perdón, me he trabado completamente. De las mujeres más fuertes que he conocido en mi vida, y digo de las mujeres porque mi madre también la considero, y mi tía, dos mujeres que considero también de las más fuertes, más valientes que he conocido en mi vida, ¿no? Así que coincido contigo, y la autenticidad que tienes es impresionante. ¿Un error que volverías a cometer? Te voy a decir trabajar para Rocket, ¿no? Esa ha sido buenísima. ¿Un miedo que ya superaste? Bueno, hemos hablado hoy, pero es muy cierto. No sentir que no satisfecho a mi padre. Wow. Profundo. ¿Una startup de impacto a la que le quieras dar visibilidad? Pues mira, muchas, porque además me siento muy identificado con ello y de hecho, por hacer una cuña a mi promotora, somos la primera promotora de Ibiza que hace un edificio residencial plurifamiliar en madera. Porque he apostado por ello, es arriesgado y demás, pero o sea, creo mucho en el impacto, ¿no? Y con esa, en Palmo, hay dos empresas en España que me alucinan por lo que están haciendo, y es un poco del sector, que es Budea y 011H, ¿no? Que los CEOs y fundadores son básicamente ex emprendedores tecnológicos que han decidido, ¿no?, darle un poco, aplicar esos aprendizajes de una startup a un sector tan físico como es la construcción, y básicamente ellos lo que hacen es promover la construcción en madera, ¿vale? A gran escala y tal. Yo los conozco gracias a la promotora, pero también me interesa muchísimo, ¿no?, el topic. De hecho, mi tesis de máster del tema de inmobiliario fue construcción en madera. Entonces, y esas dos, 0CH y Budea, que 0CH acaba de levantar otra ronda, creo, de 20 millones y demás, con un fondo de impacto, me alucina. ¿Estás trabajando con ellos en esa promoción? Ibiza, sí. En Ibiza. Sí. Muy bien, te felicito. Sí, qué buen proyecto. ¿Un sueño que aún no hayas cumplido? La verdad que esto no lo tengo ni presente ni pensado. Y como hemos hablado mucho de padre, te voy a hablar con el padre, Óscar Padre. Me gustaría cuando llegue, porque no tengo hijos, cuando llegue, que mi hijo se sienta, que no sean hipótesis que él tenga que hacer, sino que se sienta que su padre está ahí apoyándole a full, y si puede ser, y si le flipara la emprendeduría, o sea, yo no me jubilaría en la vida. Me encantaría, me fliparía poder emprender con mi hijo, tío. Sería como aquello como el Los Ángeles Lakers, el LeBron con su hijo, James, ¿no? O sea, sí. eso sería la hostia. Sería su primer Friend Family and Full, ¿no? Seguro. Primer full. Y además, relacionado con esto, yo le daría, te lo juro, no sé la cantidad, pero una cantidad suficiente a mi hijo para que emprenda y la líe. Porque creo que no hay aprendizaje de universidad ni de máster que te enseñe más que emprender y liarla. A mí tuve la suerte, bendita suerte, que hoy aquí le mando un abrazo en hora española, así que, pero Mahmoud Foods, que es uno de los cofundadores de Club, que es el que me fichó de Rocket, ¿vale? Si ese tío no me hubiera contactado por LinkedIn, súper random, para decir, oye, Óscar, te quiero entrevistarte porque me gusta tu perfil. Obviamente todo lo demás lo hice yo, ¿no? Pero a lo mejor yo no hubiera tenido esa experiencia de loca, y a mí Rocket, darme dinero para ser perdido y equivocarme, o sea, es brutal. Un niño con 25 años, o que tenía 26, recién cumplidos 25, millones literalmente para liarla,
¡buah! O sea, imagínate. Se me hacen los chirvitas los ojos. Es que... Qué locura, ¿no? Qué trayectoria. Te felicito por todo, por todo lo que has pasado, lo bueno y lo malo, otras cosas que no hemos contado en el podcast, pero que hemos hablado en alguna otra ocasión. Ya para terminar, sabes que con Carla, que hemos hablado antes de ella, tenemos la marca de Careta Maluca, vinos en los que parte del precio los destinamos a salvar animales en peligro de extinción. Y de hecho, hablando de club, estamos completamente enfocados a restauración, tanto cadenas como hoteles, están en varios restaurantes de estrella Michelin, que eso dice mucho del vino. Los has probado también en algún evento, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál te quieres llevar? Yo soy de tinto. La pregunta es, ¿qué es el de tinto? Vale, tenemos el tinto joven, ¿Vale? el ligero, afrutado, un Coupage, Monastrell, Cabernet Sauvignon y tempranillo. Y luego tenemos el crianza, que es un tempranillo, Monastrell, 6 meses en barrica de roble francés, 6 meses en barrica de roble americano, 12 meses embotellado antes de comercializar. ¿Sabes? Aquí iré por... Además he hablado de ella. Iré por mi mujer. Porque yo me tomaría el primero, el joven, afrutado. Mi mujer es de... Tiene que saber, tiene que tener cuerpo. Siempre dice, tiene que tener cuerpo. Así que tenemos un ganador. Pues tenemos el ganador, el tigre de la India, de hecho, que fue el mismo que eligió Chris en el podcast anterior. Y aquí colaboramos con WPSI, Wildlife Protection Society of India. La última vez, en el podcast anterior, lo hablaba con Carla, que lo mencioné mal. Y lo que hacemos es luchar contra la caza furtiva del tigre en la India. Pues me llevaré, además nos hará mucha ilusión porque... Como nota, tengo buenos amigos también en la India, ¿no? De hecho, bueno, voy a ver a uno a Nueva York esta semana. Y fuimos a una zona protegida de la India donde hay tigres autóctonos y tal. Y no vimos ninguno. Vimos solo sus huellas, ¿no? Y tanto la gente es un pequeño camping y tal. La gente del día anterior y el siguiente, el día después, ¡guau, qué guay! Y no vimos ni un tigre, ¿no? Así que le llevaré a mi mujer y digo, cariño, aquí está el tigre que no vimos en la India. Buenísimo. Te comento una cosa. Al final, el objetivo de Careta Maluca es acercar la conservación de especies a cualquier comensal, en cualquier restaurante, en cualquier hotel y dar visibilidad de esos animales que están en peligro de extinción y que ni siquiera lo sabemos. Y probablemente el motivo por el que no viste algunos es porque solo quedan 3.000 ejemplares, si no recuerdo mal, en toda la India. Y bueno, espero que podamos con Careta hacer que sigan habiendo más, ser parte de ese cambio. Y ya para terminar, agradecerte enormemente esta conversación. Ha sido un enorme placer tenerte aquí hoy, Óscar, y súper agradecido. Muchas gracias, Lavin, de verdad que he disfrutado muchísimo. Te había dicho al principio que tampoco es mi cosa, pero nunca he hecho ningún podcast individual y me lo he pasado contigo, obviamente, pues como siempre, ¿no? Fuera de cámaras, perfecto. Me alegro muchísimo.